Desde los estudios de Cholusat Sur, Canal 36, este es su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Estamos listos para compartir con ustedes opiniones, comentarios, críticas, análisis en relación a lo que ocurre en el país cuando estamos entrando al cuarto mes de pandemia en Honduras. Y el panorama se torna, por supuesto, bastante complejo. Y en este espacio procuraremos tener opiniones, análisis profundos sobre cómo diferentes personajes de la vida nacional están analizando lo que ocurre en el país, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito de administración de esta pandemia. Vamos a tener la oportunidad de platicar con importantes personajes en relación a ese tema, porque yo no me confío. Mire, son 50 años o más de mala administración de la salud en Honduras. Sin más de 50 años de mala administración de salud en Honduras. Y pretender que hoy se tenga una buena administración, sin pretender quitarles la responsabilidad a los que a hoy les toca esa responsabilidad de manejar esta pandemia, pero es que hay un sistema del que no se preocuparon ni liberales, ni cachurecos, ni los partidos históricos del pasado. Hoy reviente este tema del coronavirus y sí que estamos pagando una factura bastante alta, porque los males de siempre continúan, las denuncias de corrupción continúan. Hoy ya otra denuncia sobre el tema de ventiladores, compra de ventiladores, denuncias, más denuncias, maltrato para los médicos, maltrato para las enfermeras y por consiguiente un maltrato para el ciudadano que va a buscar la atención médica, que ya no hay cama en los hospitales, que está colapsado el sistema de salud, que ya colapsó el sistema de salud en Honduras, cuando el sistema de salud en Honduras está permanentemente colapsado. Permanentemente colapsado. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, o en varias ocasiones, usted tiene 1000 lempiritas o 1500 lempiritas y se los va a dar a una clínica privada a un doctor. Y ya no va al hospital escuela, ya no va al centro de salud, ya no va a algunos lugares. Pero en estos momentos de pandemia, en el que el hospital público es la versión oficial que se tiene del manejo de la enfermedad, es complicado. Por eso no hay que confiarse, por eso tenemos que protegernos. Tenemos que protegernos nosotros mismos. A propósito, me indica la producción que les recuerde que tienen que utilizar este excelente producto, Clean Beer. Nosotros nos protegemos nuestro equipo, protegemos nuestros teléfonos, protegemos la ropa, protegemos todos nuestros accesorios con Clean Beer. Llame al teléfono que está en pantalla para que pueda adquirir este que es el mejor desinfectante, que tiene un 70% de alcohol y que tiene además otras propiedades importantes de fácil uso y a un precio de hermano, a un precio de amigos, porque no se puede estar aprovechando de eso. Así que felicitamos a nuestros amigos de Clean Beer. Adquiera su producto ya. Muy bien, vamos, señoras y señores, a iniciar de inmediato con el desarrollo del programa. Estamos en comunicación con el doctor Nelson Ávila, analista económico, un analista de mucho prestigio en el país, para que nos dé sus consideraciones, un corte hasta hoy de lo que considera está ocurriendo en el país con esta administración de la pandemia. Doctor, muchas gracias por atendernos. Muchísimo gusto, muchísimas gracias, amigo Alan. Sin duda, esta pandemia ha dejado mucho más evidenciado, porque eso es evidente históricamente, en donde el modelo económico y el modelo político demuestran que en realidad la población, la humanidad y el pueblo hondureño les interesa muy poco. Estos ya más de 3 meses de pandemia demuestra la irracionalidad en la asignación de recursos públicos. Fue evidente no solamente la incapacidad
y la corrupción, sino que al mismo tiempo la coparticipación de este narcoestado, como lo califica también desde los Estados Unidos, en la asignación de recursos. Y observamos que gran parte de ellos han sido, reitero, ineficientes, corruptos. Todavía tenemos que investigar todo eso. Miles de millones dilapidados porque no hay rendición de cuentas, y ha sido evidente que priorizaron el militarismo, la policía, por encima, y también la corrupción, por encima de las prioridades en la asignación de recursos para la salud. Pero al mismo tiempo demuestra eso en la parte política. Y en la parte económica se demuestra una vez más la insuficiencia en la asignación de salarios. La mayoría de la clase media, inclusive, incapaz de soportar 3 meses sin ingresos. Y normalmente una clase media que tiene capacidad de ahorro. Y no digamos de los sectores pobres y los sectores también indigentes. Estos, muchos de ellos, no literal, sino que realmente se han estado muriendo de hambre. Es muy fácil copiar algunas declaraciones desde el exterior, como por ejemplo, quédate en tu casa. Si quedes en su casa de una u otra forma, claro, habría que hacerlo, pero la mayoría, me disculpa la expresión, hambriando, ¿verdad? Esto por un lado. Y por el otro dicen, vuelta a la normalidad. Y yo siempre les he dicho, vuelta a la anormalidad, porque es normal tener un país que ha sido calificado en el exterior como un narcoestado. Es que es normal tener una corrupción tan abierta como se ha dado en este tiempo de pandemia, y no hay absolutamente ninguna reacción por parte de la institucionalidad, entre comillas. Es que es normal que una sola persona controle una nación, no porque los demás seamos cobardes, sino porque más bien hemos respetado que la institucionalidad funcione, pero que al mismo tiempo ya sabemos lo que está ocurriendo y que estamos dispuestos a transformar todo esto en cualquier instrumento que sea. Es que es normal que Honduras sea el país más pobre de toda América Latina y el Caribe. Es que es normal que no funcione, reitero, la justicia en Honduras, en donde la inmensa mayoría de los casos, entiendo yo que 95 de cada 100 no son resueltos las acciones criminales en Honduras. Es que es normal que no funcione autónomamente el poder legislativo. Es que es normal que estén de diputados o de magistrados o de fiscales, personas cuyo único requisito sea pertenecer a un gobierno de turno. Es que es normal que se violente la Constitución de la República y no haya ninguna acción, aparte de que la Constitución dice que son traidores a la patria. Simplemente hago este tipo de preguntas. Entonces, lo que ocurre realmente es que el modelo económico y el modelo político, aclaro, aquí no tenemos políticos en el sentido estricto del término. Un político es un científico social y resuelve problemas, no los aumenta como ha ocurrido, no los degrada como ha ocurrido en Honduras por la vía de la represión, de la ruptura de la institucionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay necesidad de que funcione un modelo económico. Eso es perfectamente posible. Las políticas keynesianas, o sea, políticas distributivas, políticas económicas, que fueron las que funcionaron en la inmediata recesión o crisis, económica que se dio en los Estados Unidos en la década de los 30 y que funcionó dentro del mundo hasta los 70, fines de los 70, y que demostró crecimientos económicos ininterrumpidos, y también hubo reducciones de pobreza significativos, pero que después fue convertido en un modelo económico mucho más, yo le diría, destructivo de las esperanzas y de la fe de la humanidad, como es el neoliberalismo impuesto desde la década de los 80 a nivel mundial, y que más bien ha demostrado que ha aumentado la pobreza. Eso hay necesidad de modificarlo, hay necesidad de que el Estado tenga políticas públicas que realmente vayan orientadas a lo esencial, que es la educación, la salud, la generación de empleo, la administración de justicia.
su pregunta es muy importante porque nos lleva a pensar en todo esto y le puedo decir que sí hay salidas, pero las salidas pasan inexorablemente porque en realidad rompamos esta anormalidad y construyamos una verdadera normalidad que es en realidad el Estado funcione para todos. Ahora, por supuesto que hay mecanismos para tratar lo están haciendo en otros países y lo está haciendo el mundo entero. Pero uno nota que el papel, por ejemplo, de una oposición política en momentos de crisis como los que estamos viviendo debería ser protagónico, pero no solo para estar hablando del nuevo censo, no solo para estar hablando de las próximas elecciones y de poner el grito al cielo por las cosas políticas que les interesan a grupos en particulares de la oposición. No se han preocupado y no han cuestionado en absoluto en el Congreso, ni tampoco lo han hecho a nivel de partido los de oposición, cómo están manejando estos recursos de parte del gobierno de la República. Así es. Bueno, hay que diferenciar. Hay cierta oposición que se autodenomina así, pero que ha sido, de hecho, aliada del narcoestado en múltiples formas y cogobierna con el narcoestado. Hay algunos que dicen, bueno, esa es la función, tener poder. Sí, piensan en el poder personal, piensan en el poder de grupos dentro de los partidos, piensan en negociación. Ellos creen que eso es política y algunos se mantienen durante decenios, inclusive haciendo que sus propios partidos políticos pierdan elecciones para mantenerse ellos vigentes y evitar nuevos liderazgos. Eso ha ocurrido en Honduras durante infinidad de tiempo y continúa ocurriendo hasta que saquemos a todos esos politiqueros corruptos. Reitero, esos no son políticos, esos son mercenarios metidos a controlar partidos políticos. Y hay otra oposición que sí, hemos planteado soluciones y nosotros lo hemos dicho, hemos planteado no solamente soluciones de corto plazo frente a esta pandemia, que es evidente, o sea, hay que escuchar a la ciencia. El Colegio Médico inclusive representa en estos momentos la ciencia de la salud y no ha sido escuchado como corresponde. Me explico, pareciese que existiese más bien una agenda para profundizar en el caos y así al mismo tiempo imponer visiones represivas y militaristas y policíacas dentro de la sociedad hondureña para perpetuarse algunos de ellos en el poder. Tanto los que están en el poder establecido como también aquellos que son aliados de ese poder establecido. Pero reitero, habemos muchos de la oposición hemos planteado todas esas propuestas y también, reitero, no solamente para salir de esta coyuntura, sino que al mismo tiempo planes de nación. Tenemos escritos de esa naturaleza, lo podemos comprobar y esto no esperando a que llegase la pandemia. Explico. Usted tiene toda la razón. Existen ese tipo de personeros, pero como les he dicho en algún momento, la posteridad les hará justicia, o sea, la justicia que se merecen. Muy bien. Finalmente, siempre en esta plática que tenemos con usted y por su experiencia, su capacidad, siempre me gusta que seamos propositivos. Sí. Para la gente que se está muriendo de hambre y que nos ve y que nos escucha a esta hora en el programa, ¿qué alternativas? ¿Qué debería? Y para que tal vez algún diputado de la oposición pueda proponer lo que nos está escuchando. ¿Qué podemos hacer para quitarle el hambre a la gente que en este momento no tiene el apoyo del RAP, el apoyo del gobierno, el apoyo de nadie? Absolutamente. Bueno, nosotros dijimos, con todos los recursos que irresponsablemente se asignaron o se aprobaron para que el Ejecutivo los administrase, se han aprobado miles de millones. Les he planteado, con el 25% de lo aprobado, o sea, con $1,000 millones, nosotros podemos generar en lo inmediato empleo mediante el mecanismo de préstamo, no de subsidio, no de una donación corrupta, porque por eso es que se hacen ese tipo de bolsas, entre comillas, solidarias, que no tienen nada de solidario, y nosotros podríamos, generando créditos de no menos de 50,000 empiras por persona, que les daría por lo menos ingresos para comprar, por ejemplo, un ebanista, un carpintero, un albañil, pero también un abogado que quiere poner su
su bufete le daría por lo menos recursos para vivir durante 2 meses, mientras lo que compra de los bienes que necesita para ser productivo le produce en realidad sus primeros ingresos. Y eso sería mediante la creación de ese Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Y con eso usted, sobre la base del repago, financiaría o ayudaría bajo ese mecanismo en un año a no menos de 1 millón de personas. No menos de 1 millón de personas. Si usted las prioriza como familias, en un país en donde somos 2 millones de familias, somos 9 millones de habitantes, pero aproximadamente 2 millones de familias, nosotros le ayudaríamos al 50% de la población. Eso por un lado. Segundo punto, pongamos en ejecución desde ya un plan de reforma de los sistemas, del sistema de salud. Perdón, no existe sistema de salud en Honduras, porque el sistema cuando está integrado. Entonces, les puedo decir que todo lo que se ha mal invertido en esos hospitales temporales, etcétera, etcétera, que más bien lo que debía haber hecho era fortalecer lo existente, me explico, y dar todas las condiciones que necesitaban todo el personal médico, de los, en realidad, doctores, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, las personas que se arriesgan enormemente, como ser el personal de limpieza en los hospitales, y entonces nosotros hubiésemos disminuido el nivel de deceso. Le adelanto, con esa irracional asignación de recursos que se hizo, priorizando lo militar y lo policíaco, difiriendo los recursos hacia donde más se necesitaban, este gobierno se ha convertido en un gobierno genocida. Y es genocida porque se planificó al mismo tiempo el uso irracional de recursos que han generado que muchas de las personas murieron por falta de los recursos médicos que se requieren. De esto se trata de una ciencia, no se trata solamente de milagros, me explico. Y en ese sentido se trata de ciencia, no solamente de milagros. Yo ya le di 2 propuestas. La primera es, en efecto, la orientación de recursos para ya dar ingreso a no menos de 250,000 personas mediante ese mecanismo de repago. 2, a priorizar los recursos hacia el fortalecimiento de los servicios de salud, pero escuchando a la ciencia, no a los irresponsables que en algún momento controlan el Estado. Tercer punto, hay necesidad de que entendamos que salud y educación son capitales. Y en ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con todas estas facultades que tiene en medicina, etcétera, etcétera, que no sea simple y sencillamente un aporte puntual de algunos, sino que de la institución en su conjunto. Lo que pasa es que se ha demostrado que aquí prevalece, como ocurrió desde 1983, una mentalidad no académica, porque son no académicos todos los rectores que han existido desde el 83 de un solo partido, el mismo partido del narcoestado, que ha controlado a través de sus rectores hasta ha violentado la autonomía universitaria y que la quieren continuar violentando. Entonces, en ese sentido, la universidad debería desempeñar también un papel fundamental. Y desde el Estado, de hecho, debemos entender que hay necesidad de invertir en educación, salud y el resto de sectores que son fundamentales para la población, pero que esos 2 sectores son capitales. Es que se entiende eso. Si no se entiende, entonces, obvio, nosotros tenemos que tomar una acción, y una de las acciones como ciudadanos es en realidad transformar esta nación, y eso pasa inexorablemente por vencer a este narcoestado. Muchas gracias, doctor Nelson Ávila. Importantes consideraciones del doctor Ávila en torno al manejo de esta crisis y lo ideal que debería estar ocurriendo en Honduras. Y yo insisto, es que es una mala administración de tiempo, de años. Vaya, no sea de un siglo. Nunca ha habido una buena administración de salud en Honduras. Terrible esto, dramático. Vamos a cumplir con patrocinadores, quédese con nosotros. Luego de la pausa tenemos más analistas opinando sobre cómo está el panorama que se vive en el país en diferentes ámbitos. Ya continuamos. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La modificación de contratos de telefonía móvil sigue siendo la decisión más perniciosa en tiempos de coronavirus en Honduras. La operación le permite un beneficio económico que se cuenta por millones y millones de dólares a las compañías de telefonía celular en Honduras. Estas compañías
se quedan con la operación de telefonía móvil celular, el servicio de comunicaciones personales y el espectro radioeléctrico, todos patrimonio de Honduras. Si hay danza de millones para enfrentar el coronavirus, esos son centavos comparado a los millones y millones de dólares que representa esta operación para beneficiar a las compañías celulares. ¡Que conste! Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 1. El nuevo Código Penal protege a los corruptos. Falso. El nuevo Código Penal aumenta hasta 15 años de cárcel las penas contra los funcionarios públicos que sustraigan recursos del Estado en una red de corrupción y suma además 2 castigos adicionales: la devolución de hasta 4 veces del monto robado y la inhabilitación por hasta el doble del tiempo que estará en la cárcel. Artículo 436 y artículo 474 al 478. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Gracias a la confianza de nuestros clientes, Banco Atlántida es el número 1 en depósitos en Honduras. Durante los meses de marzo, abril y mayo, nuestras cifras en depósitos se fortalecieron más. Una gran muestra de que los hondureños confían en el banco que por 107 años ha cuidado de su patrimonio y que siempre apoya a sus clientes a salir adelante. Tú también ahorra en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 2. Con el nuevo Código Penal, el funcionario corrupto puede devolver lo robado y así evitar la cárcel. Falso. Según el artículo 479 del nuevo Código Penal, una vez que la Fiscalía ha iniciado las investigaciones, aún devolviendo la totalidad del monto sustraído ilegalmente, la persona no puede evitar la investigación y la posible sentencia condenatoria. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Saca el héroe que tu país necesita. Los hondureños estamos regresando a hacer lo que más nos gusta, trabajar. Pero cada uno de nosotros debe hacerlo con responsabilidad, convirtiéndose en un héroe que protege las vidas de muchas personas protegiéndose a sí mismo. Porque al protegernos nosotros, estamos protegiendo a quienes nos rodean. Solo sigue las reglas de bioseguridad, como limpiar tu lugar de trabajo, lavar frecuentemente tus manos con agua y jabón y vigilar el uso obligatorio de mascarillas y protección personal. Cuida tu salud y así estás cuidando la salud de todos. Si nos cuidamos, juntos avanzamos. Gobierno de la República. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida a Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. El fin de semana, las noticias de última hora no se detienen. En medio del dolor de los médicos, de las enfermeras y el personal de salud. Y nosotros trabajamos de igual manera para mantenerlo bien informado en su noticiero. Así se informa fin de semana. Bienvenidos a una emisión más de Así se informa fin de semana. Con el periodista Alan Fiallos. El coronavirus mata. Es una decisión muy particular, los gobiernos en el mundo. Un compacto de noticias de 60 minutos con lo que sucede a diario y en toda la semana. Y mi trabajo es informar, yo no los vengo a entretener. Así se informa fin de semana con Alan Fiallos, sábados 5 de la tarde por Cholusat Sur, Canal 36. Recuerden que las noticias de última hora no se detienen los fines de semana. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 3. El nuevo Código Penal reduce las penas contra los narcotraficantes a solo de 4 a 7 años de cárcel. Falso.
El nuevo Código Penal mantiene las mismas penas contra los grandes narcotraficantes de hasta 20 años de cárcel, pero hace una graduación para el que es capturado con un par de gramos de marihuana no tenga la misma pena que quien trafica con toneladas de cocaína, como sucede hoy en día. El delito se castiga siempre, pero de acuerdo con su gravedad. Artículo 311 y artículo 312. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muchas gracias por continuar con nosotros en relación a los temas que se están generando en el país. Estamos ya en línea, estamos en comunicación, me indica la producción, con don Jorge Illescas, analista nacional. Nos estamos ocupando hoy de la opinión de diferentes analistas para tener un corte de lo que está pasando en Honduras. Don Jorge Illescas, sus valoraciones sobre la administración de la crisis, y vamos a hablar, por supuesto, de cómo ve el papel de los políticos en relación a estos temas. Muchas gracias por atendernos. Alan, realmente muy preocupante, porque usted ve, por ejemplo, que Honduras es el país que más dinero ha gastado y que menos eficiente y eficaz ha sido en el combate de esta pandemia. No hay una verdadera política. Las personas que han sido designadas para tratar el tema no son precisamente las más indicadas. Hay una cantidad de problemas muy graves. Hay un estudio de la universidad donde hace una proyección, y en esa proyección se ve que más o menos el 20% de la población son potenciales enfermos del coronavirus. Imagínese usted un 20%, es una enorme cantidad de personas. Hay otros estudios donde dicen que el potencial que se registra es aproximadamente de 1,5 millones de personas. Entonces, todas esas cifras que están dando una lentitud escandalosa, todas las pruebas, usted ve, por ejemplo, en Panamá la cantidad de pruebas que han hecho. Todos los países, Costa Rica tiene un éxito extraordinario con el 10% del gasto de Honduras. Aquí hay un desorden, por ejemplo, recientemente la embajadora de Honduras en Naciones Unidas había solicitado 250,000 aplicaciones para las pruebas, y le respondieron que habían dado ya 85,000, y hay una enorme contradicción. Unos dicen que no se ha recibido, otros dicen que son 5,600, y otros dicen que efectivamente sí están, pero que están en Miami. Nadie le está diciendo a usted la verdad. Por otro lado, también se habla de hospitales móviles que en Villanueva dejaron tirados los hospitales. Hay un desorden enorme. Ahora están abriendo ya que va a reactivarse la economía. No es cierto que existan tantas protecciones para los trabajadores. No, eso no es cierto. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que Honduras puede tener una calamidad nacional respecto a este tema, porque no se ha hecho. Y además, como usted ve en las grandes denuncias nacionales e internacionales sobre la corrupción que está manejando los fondos del coronavirus. La semana pasada creo que usted vio un artículo en el New York Times donde señala la corrupción gubernamental en el manejo de este. Es decir, ha trascendido. Y ve usted otros televisiones internacionales también señalan lo mismo. Entonces, es preocupante porque la verdad es que pareciera que los que gobiernan no tienen un compromiso con el pueblo, sino que es un compromiso con sus élites, con sus militantes, y que lo que les importa es el saqueo de nuestro país. Porque no hay ninguna duda que el eje transversal en nuestro país es la corrupción, entonces, la incapacidad. Entonces, después, como hondureño, como persona que siempre ha estado comprometido con las causas sociales, con la patria, sí realmente he estado sumamente preocupado, como nunca me he preocupado. Por otro lado, nosotros hemos tenido grandes oportunidades para transformar nuestro país. Por ejemplo, cuando el FICI, cuando la guerra con El Salvador, cuando el MIS, todos estos fueron grandes oportunidades. Y realmente solo con la guerra de El Salvador es que hubo realmente un reventón en las Fuerzas Armadas, que se puso en evidencia la corrupción de las Fuerzas Armadas, y hubo una renovación de la juventud militar que fue muy positiva.
un plan nacional de gobierno, pero de ahí absolutamente. Luego en el gobierno del ingeniero Carlos Flores, indudablemente que lo volvió mucho el MIS, pero sí se dejó un plan de gobierno para la reconstrucción y la transformación de Honduras. Eso el gobierno de don Ricardo Maduro lo hizo a un lado. Esa es la realidad. Entonces no hay un compromiso de patria, sino que hay un compromiso de élites. Entonces esa es la gran preocupación. Mire usted, por ejemplo, el presidente del Congreso, que es una persona que no tiene autoridad moral para ser presidente de Honduras, y está en plena campaña. Lo que le interesa es su candidatura, las alianzas internas, todo eso. ¿Y por qué le digo que no tiene autoridad moral? Porque este señor es sujeto de una investigación por la MASI y fue a la Corte Suprema de Justicia para que no lo investigaran. Y la investigación, según está trascendió, es de 300, 400 millones de lempiras. En el Congreso se blindan ellos, ¿verdad?, con el Código Penal, con el presupuesto, con ley de secretividad. Entonces, ese es el país que tenemos. Entonces, no hay realmente una visión para transformar nuestra patria. No se mira por ninguna parte. Sí. Entonces, pues, eso es lo preocupante. Fíjense que en estas circunstancias el gobierno hubiera hecho un llamado a los mejores técnicos, hombres y mujeres, no solamente para ver el problema del coronavirus, sino para ver qué se puede hacer por Honduras. Pero usted no mira esa voluntad para poder hacer lo que realmente se debe. Esa es la tristeza que nos da, porque mientras aquí se habla de inversión, que venga más inversión, Alan, en tiempos, llamémosle entre comillas, normales que hemos estado, la inversión de Honduras comparada con la de Costa Rica y la de Panamá es el 5%. Imagínese usted, ¿por qué no viene inversión extranjera aquí? Pues no viene sencillamente porque no tenemos un Estado de Derecho, porque no hay seguridad jurídica. Es que ahora van a culpar el COVID del desempleo. No. Antes del COVID había 64% de hondureños con problemas de empleo y un 70% de gente pobre y demasiado pobre. Entonces, pero todo eso ahora se lo van a echar al COVID, no es cierto. Este gobierno tiene más de 10 años ya, los 4 que estoy en el Congreso, más los que tiene ahora, 14 años, no pueden echarle la culpa al gobierno anterior porque son ellos los que han venido gobernando. Y este es un desastre, Alan, es un desastre lamentable. De manera que yo creo que hay que hacerle un llamado a todo el pueblo hondureño, que los mejores hijos de Honduras realmente nos unamos y que podamos nosotros hacer algo por nuestra patria, combatir la corrupción. Ese es el mal, la corrupción y la impunidad. Aquí no viene nadie, aquí no viene inversión extranjera, ni siquiera los nacionales van a invertir, porque no hay seguridad jurídica, lo que hay es corrupción. Y viene un año electoral donde todas las cosas van a estar paralizadas. Entonces, lo que usted puede vislumbrar para nuestro país es tétrico. Ahora, usted menciona lo del año electoral, y uno presume que ante esta pandemia que estamos viviendo, lo más importante debería ser la vida del ciudadano hondureño, la salud del ciudadano hondureño, la alimentación y también el que haya trabajo, etcétera, etcétera. Pero los líderes de oposición, como Mel y otros, andan en una agenda de la segunda vuelta. Mel de oposición. Mel es parte del engranaje gubernativo, ¿verdad? Y además de eso, usted ha visto, por ejemplo, este informe que se llama El Traidor. Sí. ¿Verdad? Ahí aparece don Manuel Zelaya y no ha dicho esta boca es mía, ¿verdad? Yo creo que una persona cuando no está, que se siente realmente libre, limpio, inmediatamente protesta, hasta demanda a una persona que lo mencione en una situación de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que le ha preocupado a Libre? A ver, los puestos públicos. Ahí tiene gente en el Instituto de Acceso a la Información, en el Consejo Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, en el Tribunal Superior de Cuentas, donde hay unas denuncias terribles contra uno de los magistrados, y el magistrado de Libre no dice ni pío, están todos envueltos en la misma porquería. Y luego tiene también en el Consejo de ¿cómo se llama eso?, de Justicia Electoral,
O sea, para eso hicieron aquella cosa que le llamaron insurrección legislativa, para tener puestos, pero no solamente cuando usted ve que ahí está un fulano en cada puesto de esos, pero atrás de ese fulano está un montón de gente. Si usted va al Tribunal Superior de Cuentas, va a ver ahí que hay un nepotismo, va a ver usted que en el registro de las personas está el hijo de fulano, pero el hijo de este fulano que está en el registro está en el Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que ha llegado a ser libre, no se ha diferenciado absolutamente en nada de lo que supuestamente han criticado, ¿verdad? Creo que es la misma cosa, los mismos partidos, la misma concepción patrimonialista del Estado. Eso es lo que hay ahí, y es lógico. Si Manuel Zelaya militó 40 años en el Partido Liberal, ¿de dónde le viene a salir que es totalmente diferente a los otros? No, y en un contubernio, indudablemente, con Mauricio Oliva ya está claro, entonces ahí no se puede hablar de oposición. Muchas gracias, don Jorge Illescas, analista nacional, con sus consideraciones en torno a este tema, por supuesto sus valoraciones políticas también, y claro que pone en perspectiva que están cogobernando, la oposición está cogobernando, no solo en tiempos de coronavirus, está cogobernando desde hace 12 años con Juan Orlando Hernández, criterio de don Jorge Illescas. Vamos a cumplir con patrocinadores, vamos a la pausa, quédese con nosotros, al retorno tenemos más información. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La modificación de contratos de telefonía móvil sigue siendo la decisión más perniciosa en tiempos de coronavirus en Honduras. La operación le permite un beneficio económico que se cuenta por millones y millones de dólares a las compañías de telefonía celular en Honduras. Estas compañías se quedan con la operación de telefonía móvil celular, el servicio de comunicaciones personales y el espectro radioeléctrico, todos patrimonio de Honduras. Si hay danza de millones para enfrentar el coronavirus, esos son centavos comparado a los millones y millones de dólares que representa esta operación para beneficiar a las compañías celulares. ¡Que conste! Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 4. Con el nuevo Código Penal se elimina la extradición contra narcotraficantes. Falso. Tal como sucede en el actual Código Penal y con cualquier código penal de cualquier país del mundo, si el narcotraficante ha cometido el delito en Honduras o en otro país, puede ser acusado en cualquiera de las dos naciones. Prevalece el que lo haga primero. Lo importante es que el delito no quede impune. Artículo 9. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Gracias a la confianza de nuestros clientes, Banco Atlántida es el número 1 en depósitos en Honduras. Durante los meses de marzo, abril y mayo, nuestras cifras en depósitos se fortalecieron más. Una gran muestra de que los hondureños confían en el banco que por 107 años ha cuidado de su patrimonio y que siempre apoya a sus clientes a salir adelante. Tú también ahorra en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 5. El nuevo Código Penal deja desprotegida a las mujeres. Falso. El nuevo Código Penal crea un nuevo delito exclusivamente para proteger a la mujer, que no existe en la actual ley, el delito de violencia contra la mujer, cuya pena se puede sumar al de lesiones y llegar a 8 años de cárcel. Además, se mantiene el femicidio con hasta 30 años de cárcel. Artículo 208, 209 y 210. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Saca el héroe que tu país necesita. Los hondureños estamos regresando a hacer lo que más nos gusta, trabajar. Pero cada uno de nosotros debe hacerlo con responsabilidad, convirtiéndose en un héroe que protege las vidas de muchas personas, protegiéndose a sí mismo. Porque al protegernos nosotros, estamos protegiendo a quienes nos rodean. Solo sigue las reglas de bioseguridad, como limpiar tu lugar de trabajo, lavar frecuentemente tus manos con agua y jabón y vigilar el uso obligatorio de mascarillas y protección personal. Cuida tu salud y así estás cuidando la salud de todos. Si nos cuidamos, juntos avanzamos. Gobierno de la República.
En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. El fin de semana, las noticias de última hora no se detienen. En medio del dolor de los médicos, de las enfermeras y el personal de salud. Y nosotros trabajamos de igual manera para mantenerlo bien informado en su noticiero. Así se informa fin de semana. Bienvenidos a una emisión más de Así se informa fin de semana. Con el periodista Alan Fiallos. El coronavirus mata. Es una decisión muy particular, los gobiernos en el mundo. Un compacto de noticias de 60 minutos con lo que sucede a diario y en toda la semana. Y mi trabajo es informar, yo no los vengo a entretener. Así se informa fin de semana con Alan Fiallos, sábados 5 de la tarde por Cholusat Sur, Canal 36. Recuerden que las noticias de última hora no se detienen los fines de semana. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 6. Las ONGs no podrán ser investigadas con el nuevo Código Penal. Falso. Según el artículo 482 del nuevo Código Penal, el delito de fraude se puede cometer en cualquier momento del proceso de desembolso de fondos de una institución del Estado, no solo en contratación. Si los fondos pasan por una ONG, el delito se puede investigar y castigar a la persona natural o jurídica involucrada. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces de un Diálogo. Tenemos más analistas, más opiniones, más comentarios. Me confirma la producción, estamos listos ya para platicar con don Efraín Díaz Arribillaga, analista nacional, para que nos dé sus consideraciones en torno a cómo ve el acontecer nacional, cómo ve la crisis que se vive en el país. Muchas gracias por atendernos, don Efraín. Bueno, mire, este es un asunto bastante delicado, yo diría. Mire, no podemos desconocer que cuando hay un momento de crisis, y en este caso esta crisis humanitaria y de salud, afloran distintos tipos de problemas. O sea, se aumentan, digamos, en lo social, pero también en lo político. Y no podemos desconocer que frente a un proceso electoral que está casi a 2 años, la crisis puede tener también y puede convertirse en un matiz político. Yo diría que no solamente la oposición, digamos, está planteando estas cosas, porque en realidad yo creo que también es preocupante que las elecciones puedan realizarse bajo un marco de inestabilidad, de ingobernabilidad, donde no prevalezcan reglas claras y seguras para tener elecciones confiables. Y lo que hemos visto todo hasta ahora es que ese proceso no se está dando en realidad. Hay dudas sobre el censo electoral, sobre la nueva tarjeta de identidad. Entonces, esto viene a generar y a ensombrecer para mí las perspectivas de un proceso confiable. Entonces, veo razonable, digamos, algunas de las dudas sobre esto, porque igualmente, digamos, si usted lo ve con objetividad, y lo estoy hablando con objetividad, el gobierno mismo ha hecho política de la crisis, sobre todo, digamos, las entregas de estas ayudas solidarias, que puede haber sido un mecanismo mucho más neutral y no manejado desde el gobierno, el uso de las cadenas para promocionar la propia figura del gobernante. Entonces, estamos frente a un hecho de que la crisis puede ser insertada en toda la problemática política del país. Yo he considerado que es necesaria una tregua en el campo político, pero una tregua que esté basada sobre un acuerdo que puede ser, yo le llamo consensos mínimos, que permite establecer las reglas claras de una transitoriedad, de tal manera que para cuando lleguemos a las elecciones
el ambiente que se viva el país no sea de enfrentamiento, no de crispación, sino que un ambiente que permita que el proceso se realice de manera correcta. Pero también tenemos que establecer que los condicionamientos para eso es garantizar elecciones que puedan dar un resultado, para mí, confiable, transparente y creíble. Si eso no se da, yo avisoro que el país va a continuar en esta vorágine de enfrentamientos y de incapacidad para resolver los problemas fundamentales de la nación. Mire, Alan, ¿qué es lo que ha mostrado esta crisis? Bueno, ha exacerbado los problemas estructurales que el país tiene en términos de la debilidad de las instituciones públicas, el precario sistema de salud, y entonces estamos frente a la falta de planificación, la falta de coordinación, de integración de los esfuerzos a nivel de gobierno. Uno lo ve en salud y lo vamos a ver desde el punto de vista del sector agrícola. Igualmente las debilidades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Entonces no podemos continuar ese camino y es necesario entonces que la nación finalmente, con seriedad y patriotismo, compromiso, haga un esfuerzo para establecer acuerdos mínimos en función de salvar y regenerar la nación. Yo creo que es el momento de hacerlo, si no, esto va a ser lo mismo. Yo digo que ¿qué nos espera para el futuro? Después del COVID o sin COVID, lo mismo de siempre. Yo creo que no, Alan, ha llegado el momento que el país tiene que tomar un camino diferente y yo no lo veo posible si no hay realmente un acuerdo de consensos mínimos en diferentes sectores del país que permitan que este periodo de los 2 años los tome en un ambiente de estabilidad política y social y que establezca reglas claras, acordadas, para darle confianza a un proceso electoral que está en ciernes, ¿no? E ir abordando las temáticas fundamentales del país, que es la economía, por ejemplo, ¿verdad? Esto, si no se resuelve adecuadamente, si no hay una reapertura ordenada, va a traer consecuencias muy serias para la economía del país y se van a exacerbar también los problemas sociales. Eso es lo que yo puedo decirle, digamos, en este momento. Ahora, el principal problema que en Honduras se tiene en este momento, don Efraín, salvo mejor criterio, es el problema de la reelección. Así como está la situación en Honduras, sin ningún problema Juan Orlando Hernández se puede ir a inscribir, aunque digan que no, aunque digan que es ilegal, aunque digan que es inconstitucional. Y aquí llama la atención que han perdido todo este tiempo. Esperaron que nos agarrara el COVID-19 y aún así están hablando de segunda vuelta y no están hablando de parar ese tema de la reelección que está latente, que está más fuerte que nunca. Usted sabe, me lo acaba de decir, el presidente estaba en campaña abierta. Después se va a inscribir, va a volver a postularse y si se vuelve a quedar, vamos a seguir en esta crisis. Pero parece que los otros actores son cómplices de este tipo de situaciones porque no le quieren poner un alto a ese vacío terrible en la Constitución de la República. Sí, mire, yo ese escenario no lo descarto, es un escenario muy probable de una búsqueda de Juan Orlando Hernández de otra reelección. Eso para mí no me cabe la menor duda y todo lo que ha estado haciendo va encaminado hacia eso, incluyendo las posibilidades de que no haya ni elecciones primarias en el Partido Nacional. Entonces, para mí eso no cabe la menor duda de que ese es el trabajo que ha venido haciendo y lo va a continuar haciendo. Pero si usted se recuerda, ¿verdad?, que este tema de la reelección era un tema central del diálogo político que se inició en el 2018. Un proceso que fue fallido. ¿Por qué? Porque nunca quisieron abordar, ni unos ni otros, aunque había cierto sector que sí, que era necesario pronunciarse sobre la reelección, una reelección ilegal completamente, porque ese fallo de la Corte, de la Sala Constitucional, es un fallo gallo-gallina, ¿verdad? No dejan vigentes los artículos constitucionales que prohíben la reelección. Entonces parten de un argumento totalmente equivocado respecto a que efectivamente eso. Pero vamos a seguir en esto, Alan. Mire, a mí me preocupa el país.
Yo creo que esa ingobernabilidad y esa falta de gobernanza que hay en Honduras tiene sus raíces en esa ilegitimidad y la falta de legitimidad social del actual gobierno, ¿verdad? Uno puede que también establecer críticas a la oposición, pero realmente, si usted ve, no hay una oposición articulada en el país. Bueno, de hecho, nunca, yo en los años que tengo, nunca realmente ha habido una oposición articulada, excepto en el momento de la crisis de 1985, que todos los sectores se pusieron de acuerdo para resolver la crisis de los 1984-85. Pero del resto, la oposición siempre ha estado así, cada quien por su lado, y nunca se ha logrado consensuar una oposición articulada. Entonces yo creo que por eso yo sugiero que los otros sectores de la sociedad, no los sectores políticos, el sector privado, las organizaciones sociales creíbles, ¿verdad?, no aquellas que se hacen pasar por voceros de la sociedad civil y que no lo son, hagan un esfuerzo para concertar un acuerdo de nación, de país, yo le digo consensos mínimos que permitan establecer ciertas bases del país una vez que pase la emergencia, y que nos establezcan las bases para una transición política, económica y social que garantice, digamos, las bases para un proceso más a mediano y largo plazo, que nos permita avanzar en esto. Si no logramos eso, Alan, el país va a ir en un camino realmente preocupante y no vamos a avanzar, no vamos a crecer, y vamos a seguir en los mismos problemas acumulados que hemos tenido por años en Honduras. Tenemos que aprender. ¿Cuándo vamos a aprender? Dijimos que el MIPS iba a cambiar el país y al final nos condonaron la deuda, vinieron recursos al país, se diseñó una estrategia de reducción de la pobreza. ¿Y qué pasó? Todo permaneció igual. Igual, y si usted va a los años 80, lo mismo, con toda la ayuda de Estados Unidos durante el conflicto centroamericano, de ayuda al gobierno de Honduras, nada cambió. Entonces seguimos entrampados, seguimos empantanados en el país. Tenemos que salir de este marasmo. Y para mí esa es la única manera, que las personas y líderes de diferentes sectores sensatos que aman a Honduras piensen de otra manera, porque si no, no solamente vamos a tener a un Juan Orlando Hernández, muy posiblemente otro, que sería lo más desastroso para el país. Debo decirlo, ¿verdad? Y debo decirlo con bastante claridad en esto. Es lo peor que le podría pasar al país. Muchas gracias, don Efraín Díaz Arribillaga, analista nacional, dándonos sus consideraciones en torno a este tema. Así está el panorama y las diferentes opiniones que giran alrededor de la crisis que se vive en Honduras. Nosotros seguimos pendientes al pie de la bandera para estarles informando y ofrecerles estas opiniones, análisis y comentarios en relación a lo que ocurre en Honduras. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, Oscarito Lunes, el encargado del máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. Este fue su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto.